Buenas tardes, Kat, o buenos días para algunos también, o noches. Quiero aclarar que este contenido es auténtico. Cada efecto, transición o video ha sido hecho manualmente por base a programas de edición profesional o programas de voz. Sin más que decir, espero que disfruten el video. Sé que había dicho de que ya la iba a subir y la iba a subir, pero por X razones no he subido esta historia. Antes de que aclare que, primero, ni personajes ni el anime de Naruto y de XD me pertenece. Lo único mío es la edición y la escritura. Esta historia sí me pertenece. Va a estar finalizada dependiendo del apoyo, no importa. Porque es una forma en la que yo empiece un poquito a pulir mi narración. Aclaraciones. Ustedes se van a preguntar al final de esto qué chutas me fumé. No me he fumado nada. Solo ha sido sacada de mi caótica imaginación. Y pues se da de dos partes. Esta, la principal, que es como la introducción, y la segunda, las consecuencias, el desarrollo y más cosas, y su final. Ahí. De ahí seguiré con otra que tengo planeada que igual pero para eso me tengo que ver otra vez la película. Sí, spoiler, viene de una película. Bueno, varias películas y una serie, pero principalmente me voy a enfocar en una película. Y en base a eso voy a escribir esta pequeña one shot. Y espero que les guste. Estoy puliendo esto y va. Tengo pendientes los leyendos, no se preocupen, ya estoy trabajando en ellos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo. I'll stay by you forever. Capítulo 1. El capítulo 1. El fin del silencio. Primer día. La Tierra del Fuego, conocida por su clima ardiente, ofrecía un calor que era el pan de cada día para sus ciudadanos. Pero hoy, 6 años después del ataque del Kimbi, aquel territorio que solía abrasar parecía haberse transformado en la tierra de la lluvia. Desde la torre del ocaje, Hiruzen Sarutobi permanecía de pie tras su escritorio, observando en silencio la aldea oculta entre las hojas. Los ojos del anciano líder reflejaban un cansancio aterrador. Aunque habían pasado 6 años desde aquella fatídica noche, las secuelas lo perseguían como una sombra implacable. Un aliento frío escapó de sus labios mientras alzaba la mirada hacia las nubes negras que cubrían el cielo como un presagio ominoso. 6 días, reflexionó para sí mismo. 6 días en los que esta lluvia no ha dejado de azotar al país del fuego. El ocaje volvió a posar sus ojos sobre la aldea. Una extraña sensación recorría su viejo cuerpo. Era una inquietud familiar. La misma sensación que el día en que perdí a mi esposa, y el Kimbi atacó. El recuerdo de Biwako atravesó su pecho como una vieja herida que se niega a cerrar. Biwako, susurró con voz temblorosa. Sus ojos se apagaron un poco más, doblegados por la carga de los años y la soledad. Con un último suspiro, Hiruzen se dio la vuelta para retomar su trabajo, aunque en el fondo sabía que aquella opresión en el pecho no era una simple ilusión.
Una pequeña figura de 6 años avanzaba con cautela por el barrio rojo de Konoha. A pesar de que las calles estaban desiertas bajo el aguacero, sus pasos eran demasiado precavidos para su edad. No era solo miedo, era costumbre. Su destino era un complejo de apartamentos deteriorados. Al entrar, la figura infantil, empapada, dejó un rastro húmedo hasta el interruptor. El foco colgante parpadeó varias veces antes de iluminar las paredes, revelando mensajes crueles. Muere, demonio, vete de la aldea basura, engendro, ¿por qué no te matas, demonio? Ese último mensaje detuvo sus ojos azules, que lucían apagados y sin brillo, demasiado viejos para un rostro tan joven. Avanzó lentamente hacia un rincón. Su cabello rubio, pegado a la frente por el agua, brilló un instante bajo la luz parpadeante antes de que la penumbra lo devorara de nuevo. Sentado en el suelo frío, el niño volvió a leer la pared. Los mejores deseos de los aldeanos. Sus ojos se demoraron en la palabra mátate. Con manos temblorosas, sacó un objeto envuelto en tela vieja de su camisa y lo guardó bajo unos tablones del piso, en un escondite secreto nacido de la desesperación. «Listo», murmuró con voz ronca, antes de dejarse caer sobre el suelo a esperar el mañana. Segundo día, el sonido constante de la lluvia golpeando la ventana llenaba la habitación con un tono sepulcral. El pomo de la puerta giró y el pequeño entró de nuevo, escurriendo agua. Al encender la luz, esta parpadeó con más fuerza, como si estuviera a punto de extinguirse. El niño sacó de entre sus ropas un pedazo de pan duro, con rastros de moho y humedad. Sin dudarlo, comenzó a masticar lentamente. El único sonido en aquel hogar era el de sus dientes rompiendo el pan rancio. Sus ojos estaban aún más vacíos que el día anterior. Tercer día, el rugido de los truenos alcanzó su punto máximo, como si la propia naturaleza presintiera el desenlace. Solo quería comer, susurró una voz débil. Naruto yacía en un callejón, su cuerpo maltrecho bajo la lluvia incesante. La sangre se mezclaba con el agua, diluyéndose sobre los moretones de su rostro. Sus ojos se alzaron para ver a un grupo de niños alejarse entre risas. Caminaban triunfales, como si su crueldad fuera un tributo a la memoria de sus padres. Con un esfuerzo sobrehumano, Naruto logró ponerse en pie. El olor a caldo caliente y fideos le golpeó de lleno al pasar frente a Ichiraku Ramen. Se detuvo unos segundos, observando con anhelo ese lujo prohibido, y luego siguió su camino. «Niño», gritó una voz desde el interior, pero la lluvia devoró el llamado. Peuchi lo miraba con un tazón de ramen humeante en las manos, impotente, viendo cómo la pequeña sombra se perdía en la tormenta. Al llegar a su apartamento, Naruto fue directo al interruptor. La luz tardó en encenderse y, cuando lo hizo, fue con un brillo tembloroso. Se colocó en el centro de la habitación, fijando la mirada en la frase, «Mátate, demonio». La bombilla reventó, dejando todo en oscuridad absoluta. Fue allí donde sus ojos brillaron una última vez, no con esperanza, sino con decisión. Apartó los tablones y sacó su tesoro, un kunai frío y metálico. Alzó el arma con ambas manos, apuntando a su corazón. Hubo un suspiro de fragilidad, una última duda, que se desvaneció al instante. El kunai se hundió en su pecho. El corazón de un niño dejó de latir. Su alma había muerto mucho antes, en los días de odio y en cada mirada de desprecio de una aldea que se proclamaba llena de voluntad de fuego. Un relámpago iluminó la habitación por un segundo, revelando la figura inerte. Un testigo silencioso observaba desde la ventana. «Este pueblo celebró a tu padre como un héroe, y a ti, su hijo, te condenó al vacío. Curioso, ¿verdad?», susurró una voz que atravesó el cristal como si fuera parte de la lluvia. La figura se acercó al cuerpo de Naruto y observó el sello en su estómago. «Mía será la venganza, Naruto Uzumaki». En la torre del Hokage, Hiruzen se sobresaltó. La lluvia había cesado de golpe. Un silencio antinatural cubrió Konoha. Al salir al balcón, el anciano vio una llamarada estallar en medio de la aldea. El fuego se elevó y una figura aterradora surgió de las sombras. «El Kimi. Naruto», exclamó el Hokage con horror. Los ojos de la bestia brillaron con un dolor silencioso antes de que la furia roja consumiera todo. Mientras tanto, en lo alto, una paloma blanca surcaba el cielo con una flor dorada en el pico, alejándose de las naciones elementales hacia un nuevo destino. En la aldea del amor, un niño que solo quería comer, finalmente descansaba en silencio. Capítulo 2. Capítulo 2, hijo. Ya es hora de ir a la escuela. ¿Te dormiste? Los pasos en el pasillo resonaban con más fuerza a cada segundo, acercándose a la habitación.
Dentro, un adolescente de cabello castaño descansaba plácidamente, con la mejilla aplastada contra la almohada y un hilo de baba escapando de su boca, como si el concepto de clases no existiera en su mundo. La puerta se abrió de golpe. Su madre se asomó sin ninguna cautela, cruzándose de brazos mientras sus ojos café escaneaban con molestia el cuerpo desparramado de su hijo. Nyodo Issei. Levántate en este preciso momento, antes de que se te haga tarde. El grito repentino funcionó como una alarma de emergencia. La bella durmiente se sobresaltó tanto que terminó rodando por la orilla de la cama, cayendo sin pudor alguno contra el suelo con un golpe seco. «¡Mamá!», exclamó Issei desde el piso, frotándose la retaguardia y con la voz irritada por el brusco despertar. Con un suspiro de resignación y los hombros caídos, el castaño comenzó a prepararse para su jornada escolar. Más tarde, con una caminata perezosa y las manos metidas en los bolsillos, el joven pasó por el parque de Kuo. Iba tranquilo, sin la preocupación de llegar tarde gracias al dulce despertar de su madre. Una hora después, una figura peculiar caminaba por la misma ruta. Era una adolescente cuyas túnicas de monja resaltaban como un pulgar dolorido entre la multitud. Mientras caminaba, Asia Argento observaba los alrededores con una mezcla de asombro y nerviosismo, lo que provocaba que los transeúntes le lanzaran miradas extrañadas. De pronto, sus propios pies la traicionaron. Asia perdió el equilibrio y se dio un estrepitoso golpe contra el pavimento. Los presentes, que ya la miraban raro, hicieron muecas intentando aguantar la risa, pero nadie se acercó a ayudarla. Una madre incluso tomó del hombro a su hijo y lo alejó con paso firme de la vergonzosa escena. «Los extranjeros y sus rarezas», murmuró la mujer para sí misma, rodando los ojos, cansada de los problemas que los turistas solían traer. Asia se quedó un momento en el suelo, sacudiendo sus manos raspadas y agachando la cabeza, tratando de ocultar el sonrojo de vergüenza que tenía sus mejillas. Horas más tarde, el sol comenzaba a ocultarse. Issei regresaba por el mismo parque, pero esta vez corría a una velocidad sorprendente para su apariencia escuálida. En un giro del destino, el castaño y la rubia estuvieron a punto de chocar de frente, pero la velocidad anormal del chico hizo que pasara de largo como un ráfaga de viento. Ni siquiera se percataron el uno del otro. Noche en el parque Kuo, eran ya las 12 de la noche. La mayoría de los transeúntes habían abandonado el lugar, dejando el parque sumergido en una penumbra casi total. «Casi. Tengo frío», murmuró Asia para sí misma, abrazándose los hombros con fuerza. La temperatura había bajado drásticamente. Sus ojos verde esmeralda, llenos de vida e inocencia, brillaron con tristeza al mirar su túnica. Sus ropas eran largas y holgadas, pero el material transpirable, diseñado para el día, era lo peor que podía llevar puesto en una noche tan helada. Llevó una mano a su estómago, que emitió un rugido doloroso. La falta de alimento estaba acabando poco a poco con sus fuerzas. Suspiró, dejando escapar una pequeña nube de vapor por la boca. Había intentado hablar con la gente, pero la barrera del idioma le hacía imposible preguntar por la Iglesia Católica de Kuo. Estaba perdida, hambrienta y tiritando. «Por favor, Dios, ayúdame», susurró, cerrando los ojos con fuerza y apretando la cruz que colgaba de su cuello, buscando consuelo en su fe. «Aquí estabas». La voz hizo que la monja diera un respingo de susto, encogiéndose de hombros antes de girar la cabeza. Sus ojos se encontraron con una mujer pelinegra que había visto de pasada anteriormente. Su figura despampanante sobresalía en la oscuridad, y sus ojos violetas brillaban con una malicia que la inocencia de Asia simplemente no podía detectar. «Soy Reinaré», dijo la mujer con una sonrisa gélida. «Te llevaré a la iglesia. Sígueme». La caída se dio la vuelta de inmediato, sin esperar respuesta. Asia, sintiendo que sus plegarias habían sido escuchadas, se levantó con torpeza y limpió el polvo de su hábito. Sonrió con alivio y apretó su cruz una vez más en un gesto de profundo agradecimiento. «Gracias, Dios», susurró, siguiendo los pasos de la mujer hacia las sombras. «Ya han pasado varios días», pensó Asia mientras observaba el pequeño bosque que rodeaba la iglesia abandonada. Sus ojos esmeralda contemplaban con melancolía el cielo nublado. ¿Iba a llover de nuevo? El clima parecía reflejar la opresión que sentía en el pecho. El sonido de unos pasos secos sobre la madera podrida la hizo respingar. Girando su cuerpo con rapidez hacia el origen del ruido, se encontró con Reinaré. La mujer vestía ahora un atuendo mucho más revelador que acentuaba su naturaleza oscura. «Asia, tienes que acompañar a Fred Selsen a una misión». La orden fue clara, sentenció la pelinegra, sin preámbulos ni cortesías. Un escalofrío recorrió la columna de Asia, haciéndola encogerse de hombros.
Ese sacerdote le provocaba un pavor instintivo. Su comportamiento errático y esa aura sedienta de sangre la inquietaban profundamente. «Está bien», respondió en un hilo de voz, bajando la mirada al suelo. «No es como si pudiera negarme», pensó con amargura. Reinaré solo asintió con frialdad y regresó al interior de la iglesia, dejando a Asia sola con su miedo. Horas más tarde, Asia se encontraba hecha un ovillo en un rincón, temblando incontrolablemente. Sus túnicas, que antes estaban gastadas pero limpias, ahora estaban manchadas de un rojo carmesí. Sus ojos, antes brillantes, estaban fijos en la nada, reviviendo la imagen del sacerdote torturando a otros seres de una manera monstruosa. ¿Dónde estoy metida? Dios, ayúdame, suplicó mentalmente, abrasando sus rodillas contra su pecho. No quería estar allí, pero no tenía a dónde huir. Estaba completamente sola en un país extraño. El recuerdo de lo ocurrido poco antes la invadió. Un joven de su edad, que según Fred era un demonio, había sido atacado con una crueldad infinita. Estaba vivo, pero la falta de una extremidad sería una marca eterna en su vida. Intenté ayudar, pero no me lo permitió, susurró a la nada, con la voz rota. Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo el dolor en su cuero cabelludo. Al acariciar su cabello dorado, varios mechones se desprendieron entre sus dedos. El exorcista la había arrastrado sin piedad para evitar que usara su don sanador en el enemigo. Lloró en silencio, dejando que las lágrimas limpiaran un poco la suciedad de su rostro, sintiéndose culpable por no haber podido aliviar el dolor ajeno. En el antiguo edificio de la Academia Quorias Gremori observaba el cuerpo en recuperación de su nuevo peón. Sus ojos, usualmente llenos de orgullo, estaban fijos en el muñón donde debería estar el brazo derecho de Issei. Fue una mala idea enviarlo tan pronto, murmuró Rias para sí misma, cruzándose de brazos y apretando los puños con fuerza. Había sentido una gran esperanza al descubrir el potencial de Issei. Después de todo, había necesitado todas sus piezas de peón para resucitarlo. Pero ahora, verlo así, tan disminuido, cambiaba sus planes. Respiró hondo, tratando de calmar la irritación que sentía. Esperaría a que Issei recuperara la conciencia, pero su mirada ya no era de preocupación, sino de análisis táctico. Esos caídos habían sido una molestia, pero ahora se habían convertido en una amenaza que debía ser eliminada sin importar las consecuencias. En su mente, Issei empezaba a parecer menos un caballero y más un recurso que podría no ser tan útil como pensó. La mañana siguiente no trajo consuelo para Asia. En ese nido de oscuridad, la compasión era un concepto inexistente. Al ser la mayoría seres sobrenaturales, los caídos no tenían la necesidad biológica de alimentarse para sobrevivir, y los grupos de exorcistas, impulsados por una envidia territorial, acaparaban los escasos suministros disponibles. El hambre comenzó a retorcerle el estómago, dejándole un sabor amargo en la garganta. Por un segundo, una pequeña chispa de resentimiento hacia la institución que tanto amaba brotó en su pecho, pero Asia se estremeció ante su propio pensamiento y negó frenéticamente con la cabeza. No, la iglesia no tiene la culpa, susurró para sí misma con la voz quebrada. Exhaló un suspiro pesado que se disolvió en el aire viciado. Con las manos temblorosas, tomó una vieja escoba y comenzó a limpiar la casa de Dios, intentando encontrar orden en medio de su propio caos. Soy una caída, ¿por qué sigo aferrándome a esto? Se preguntó Reinaré en silencio. Su mirada, cargada de una frialdad gélida, se posó en el cadáver de uno de los exorcistas que yacía a sus pies. En su mano derecha aún vibraba una lanza de luz. Su brillo dorado original estaba ahora infestado por motas violentas y oscuras, una señal física de la corrupción de su gracia y de su estatus como ángel caído. Reinaré desvió sus ojos violetas hacia la monja. La escena era deplorable. Las túnicas de Asia, ya de por sí desgastadas, colgaban ahora en jirones, dejando su piel expuesta al aire helado del edificio. El exorcista había intentado abusar de ella, y casi lo logra antes de que la lanza de Reinaré atravesara su pecho. Un suspiro largo y cargado de tedio escapó de los labios carnosos de la caída. Asia seguía allí, hecha un ovillo en el suelo húmedo, tiritando de terror y asco. Estaba manchada por el agua grisácea del trapeador que se había volcado durante el forcejeo, mezclándose con la suciedad del piso. «Sabes, todo esto terminará mañana», dijo Reinaré, rompiendo el silencio con una honestidad brutal. «Mañana extraeré tu Sacred Heart. Eso provocará tu muerte de inmediato». Reinaré hizo una pausa breve, observando si la monja aún era capaz de procesar sus palabras. Solo escuchó sollozos ahogados, pero el ligero temblor en los hombros de Asia delataba que la estaba escuchando.
Te sugiero que permanezcas encerrada para evitar más accidentes, añadió, lanzando una mirada de desprecio al cuerpo muerto en el piso. Si quieres culpar a alguien, culpa a Dios. Igual que a ti, él también me abandonó. Aquellas últimas palabras salieron con una frialdad seca, arrastrando un resentimiento tan profundo que pareció oscurecer aún más la habitación. Reinaré se dio media vuelta, dejando a la monja hundida en el frío y la humedad del suelo. No hubo amenazas de fuga. Ambas sabían que el lugar estaba rodeado. Asia era intuitiva. Sabía que si salía de esa habitación, los demás no tendrían las limitaciones que Reinaré acababa de mostrar. A lo largo del pasillo, una hilera de huellas húmedas marcaba el suelo de aquella iglesia, cuya santidad había sido profanada de 1000 formas distintas. Las marcas terminaban frente a una puerta cerrada que crujía bajo el peso de la improvisada barricada en su interior. Mesas cojas, sillas astilladas y muebles viejos se amontonaban contra la madera en un intento desesperado de contener el avance de la realidad. Era el último refugio de una voluntad humana que, aunque rota, buscaba sentirse algo segura ante la cruda situación que la acechaba fuera. En la penumbra asfixiante de la habitación, sobre una cama de colchón desgastado, se encontraba Asia. Una vez más, estaba hecha un ovillo, intentando ocupar el menor espacio posible. Su piel pálida resaltaba entre las sombras, sus llantos, ahogados y erráticos, eran amortiguados por las sábanas raídas que apretaba contra su rostro con nudillos blancos por la fuerza. Santa Asia, por favor, cúrame. Tengo la pierna rota y el tratamiento está fuera de mi presupuesto. Soy pobre, la voz del recuerdo sonaba cargada de una angustia genuina. Dios me dio un don, respondió una versión de ella misma, mucho más joven y llena de luz. Es un don que usaré con gusto para ayudarte. La imagen de la Asia de 11 años, realizando su primer milagro, cruzó su mente. El recuerdo la traspasó como un cuchillo al rojo vivo sobre mantequilla, quemando lo poco que quedaba de su paz. Su optimismo se desvaneció de golpe, como un apagón repentino en medio de una tormenta. Su esperanza no fue diferente, se deshizo entre sus dedos como ceniza. Y su fe tembló hasta los cimientos. No quedaba ninguna chispa, ningún calor que la mantuviera firme. Asia apretó la cruz contra su pecho con tanta desesperación que el metal comenzó a lastimarle la piel. ¿De verdad me has abandonado por mis pecados?, susurró, hundiendo el rostro en la almohada mientras el silencio de Dios se sentía más pesado que nunca. El sonido resonó en la habitación, pero no fue algo físico. Fue algo mucho más profundo. Cuando el estrés, el cansancio, el agotamiento, la tristeza y la ira llegan a un límite donde la mente humana no puede soportar más, las barreras invisibles se quiebran. Asia se rompió. Un llanto desgarrador brotó de su garganta, resonando como una tormenta en una noche de silencio absoluto. Se incorporó en la cama, con los hombros sacudidos por violentos espasmos. Dios, no soy perfecta. Pero, su garganta, seca y raspada, dolió al soltar ese grito con todas sus fuerzas. Pero te he seguido toda mi vida. Un hipo de llanto, ahogado y doloroso, escapó de sus labios. Sus ojos, enrojecidos y nublados por las lágrimas, miraban fijamente el techo de la habitación oscura, como si al hacer eso pudiera estar más cerca de él. ¿Me equivoqué ese día, Dios? ¿Sané a un demonio, y me expulsaron?, preguntó a la nada, con las manos apretadas en puños que golpeaban débilmente el colchón. Me llamaron bruja. Pero yo no sabía que era un demonio al principio. Fui engañada, y aún así, no me perdonaste. Me alejaste de ti. Su voz empezaba a sonar ronca. Sus cuerdas vocales, siempre acostumbradas a susurros y oraciones suaves, protestaban ante la exigencia de sus gritos. Se llevó una mano al cuello, sintiendo el ardor de cada palabra. Y ahora estoy atrapada aquí, un lugar donde voy a morir. ¿Acaso ese es mi castigo, Dios? ¿Morir? ¿De verdad me abandonaste? Asia se derrumbó sobre sus rodillas, con la frente apoyada en las sábanas. Perdóname, Dios, pero, por favor, háblame. Dime que todo saldrá bien, o dime si aquí moriré. Una pequeña parte de ella, la última chispa de su antigua infancia, esperaba una respuesta. Era la primera vez que se atrevía a clamar con tanta rabia y dolor. Pero el silencio de la iglesia fue absoluto. No hubo brisa, ni luz, ni voz. Solo el vacío. ¿Acaso me creaste solo para venir a este mundo a sufrir a manos de aquellos en quienes debería confiar? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué te quedas en silencio? ¿Acaso no me escuchas? ¿Acaso ya no soy nada para ti? Ese último grito desgarró el aire de la habitación y, junto con él, sus últimas fuerzas.
Inmediatamente después, una tos fuerte y seca la sacudió, producto de su garganta lastimada por el esfuerzo. Asia se encogió de nuevo, abrazando sus piernas, mientras el llanto volvía a consumirla. Era el llanto de una persona que había llegado al límite absoluto de su existencia. Una persona cansada, vacía y sin fuerzas para seguir luchando. Ese día en que la iglesia te tildó de bruja y te señalaron, yo estuve ahí. Junto a ti. Sabiendo que, si te juzgaban, también me estaban juzgando a mí. Esa voz, de una suavidad sobrenatural, se entrelazó con el llanto roto de Asia, actuando como un bálsamo sobre sus heridas. Cuando te expulsaron de la iglesia, también me expulsaron a mí. La voz, tranquila y firme, se interpuso al dolor de la rubia, envolviéndola en una calidez que no había sentido en años. Asia dejó de sollozar por un instante, con el pecho aún agitado, escuchando aquel eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. El día que te pusieron la mano encima, también me la pusieron a mí. Las veces que lloraste, yo lloré contigo. Esas últimas palabras calaron hondo en el corazón de Asia, provocándole un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. ¿Recuerdas las veces que te preguntaste por qué estabas sola? Luego te reías tontamente y te respondías a ti misma: no, Dios está conmigo. No te equivocaste, Asia. Hasta el día de hoy, yo nunca te abandoné. Estuve todo el tiempo contigo. Los ojos esmeralda de Asia se abrieron de par en par, y su llanto se detuvo en seco. Con el cuerpo rígido y los dedos aún entumecidos por la angustia, comenzó a girar la cabeza hacia la fuente de esa dulce voz que endulzaba sus oídos. Tenía miedo, un temor cerval a que, al voltear, aquello fuera solo una alucinación y desapareciera. Se giró lentamente, centímetro a centímetro. Y allí, en su habitación gastada por el tiempo y cubierta de polvo, posada sobre el borde de la vieja cama, estaba una paloma. Era de un blanco tan puro que parecía emitir su propia luz, brillando intensamente en medio de la penumbra. Mañana mismo, cuando todos sigan con su vida cotidiana, bajará de los cielos uno de los guerreros de Dios. Él te cuidará, pero también caerá la justicia sobre aquellos cuyo momento ha llegado. Ten fe, Asia Argento. En ningún momento los ojos de Asia se apartaron de la figura alada que antes no estaba presente. Su voz, destrozada por el llanto y el cansancio, no pudo articular palabra alguna. Impactada, con los labios entreabiertos y la respiración contenida, permaneció inmóvil. En un destello cegador que iluminó cada rincón de la alcoba, la figura desapareció. A pesar de los gritos que Asia había soltado minutos antes, nadie había acudido a intervenir. Nadie había intentado callar su desesperación. En ese momento de abandono total por parte de los hombres, sus ruegos solo habían sido escuchados por una sola entidad. El cuerpo de Asia permaneció paralizado durante casi una hora. Sus sentimientos y su fe habían estado tensos, tirantes como una cuerda gruesa sosteniendo el peso muerto de un barco de carga a punto de soltarse. Su reflexión profunda fue interrumpida por el rugido persistente de su estómago. Casi 2 días sin probar bocado, sumados a las caóticas emociones que había experimentado, habían llevado a su cuerpo al límite. Sus funciones motoras exigían combustible para no colapsar. Un suspiro débil escapó de los labios pálidos de Asia Argento. De pronto, un aroma dulce inundó la habitación gastada por el tiempo, contrastando con el olor a polvo y humedad. Sus ojos, cansados pero con un brillo que se negaba a extinguirse, observaron un plato rebosante de frutas, legumbres y pan fresco. Junto a ello, lo que parecía ser jugo de alguna fruta desconocida. Con las manos todavía temblorosas, tomó un trozo de pan y lo llevó a su boca. Una explosión de sabor estalló en sus papilas gustativas, devolviéndole el calor al alma. Maná, la palabra resonó con fuerza en su mente. Con la mirada perdida, Asia continuó alimentándose, sumida en un trance. Estaba tan absorta que jamás notó que sus vestiduras, anteriormente sucias y desgarradas por manos enfermas, habían sido reemplazadas. Ahora vestía un conjunto de un blanco puro y radiante, que cubría con delicadeza todo lo que había quedado expuesto. El séptimo cielo, al día siguiente, hermano. Lo sé, Gabriel, interrumpió Michael sin miramientos, manteniendo la vista fija en los monitores celestiales. Todo el sistema está inestable. Es como si se estuviera rompiendo, mucho más de lo que ya estaba desde la pérdida de padre. En el rostro de Gabriel se formó una mueca que desfiguró por un momento su belleza angelical. El tema seguía siendo una herida abierta, a pesar de los años transcurridos desde la muerte de Dios. Quiero que reúnas a los exorcistas más fuertes que no estén en misión, ordenó Michael, apretando el puño sobre la mesa. Tú y yo iremos a investigar el origen de esta anomalía que altera el sistema.
Si es necesario, neutralizaremos el problema por el bien del cielo. Gabriel asintió con la cabeza, confirmando la orden. Sin embargo, mientras se preparaba, un mal presentimiento recorrió su cuerpo, erizándole la piel. Decidió ignorarlo por la urgencia del momento, sin saber que sus futuras acciones estaban por chocar contra algo que no comprendía. Inframundo, territorio Grigori. En una muestra de rapidez pocas veces vista en la facción de los Ángeles Caídos, los líderes estaban reunidos bajo una atmósfera pesada. Los espías cerca de Kuo informan con urgencia, comenzó Penemue, tomando un respiro para soltar el aire acumulado que tensaba su uniforme. Han detectado señales de una energía desconocida que aumenta a cada segundo. Hizo una pausa necesaria antes de soltar la información crítica. Específicamente en la antigua iglesia abandonada donde habita ese grupo de caídos y exorcistas callejeros. Al oír aquello, uno de los líderes se tensó visiblemente, apretando los dientes. Azazel lo notó de inmediato, pero guardó silencio. Las cosas estaban dando un giro que ponía en peligro sus planes para unir a las tres facciones. Tras unos minutos de silencio sepulcral, donde todos sopesaban la posibilidad de una nueva guerra, Azazel rompió la tensión levantándose de su asiento. Iré personalmente, sentenció con voz grave. Cualquier cosa que esté afectando esta frágil paz, me encargaré de ella. Azazel salió de la sala con paso firme para prepararse. Mientras tanto, Ocamiel observaba su retirada con una sonrisa bélica que no desaparecía de su rostro. Tendré que adelantar mis planes, pensó Ocamiel, con sus ojos brillando con una sed de conflicto que amenazaba con incinerarlo todo. Reinaré observó la cruz que presidía la planta baja de la iglesia abandonada. Todo estaba listo. El ritual para extraer el Sacred Heart de Asia ya estaba preparado. Solo faltaban un par de horas para que su ambición se hiciera realidad. El engranaje de esa niña será completamente mío, susurró, relamiéndose los labios. Por un instante, la imagen mental de la monja en aquella posición lamentable hizo renacer una chispa de culpa en su pecho. Sin embargo, la aplastó sin piedad. Esa imagen fue sepultada por los recuerdos de los abusos que ella misma había recibido de los altos mandos. Humillaciones no solo psicológicas, sino físicas. El recuerdo de manos desconocidas recorriendo su cuerpo sin consentimiento, cientos de veces, le provocó un escalofrío de asco que transformó rápidamente en rabia pura. Se vengaría de todos. Con este nuevo poder, el reconocimiento que tanto le habían negado llegaría por fin. Con la mirada endurecida, dio la orden. Kalawarner, ve por la monja. Su momento ha llegado. Tiempo después, el sonido de forcejeos y sollozos llenó el pasillo. Reinaré frunció el ceño al ver entrar a sus subordinadas. ¿Por qué la golpearon?, preguntó, notando los nuevos hematomas en el rostro de Asia. Su sonrisa me repugna, interrumpió Mitelt antes de que Kalawarner pudiera responder. Esa expresión de santa me revuelve el estómago. Reinaré negó con la cabeza, observando a la monja. Se sintió extrañada. Asia vestía ahora un atuendo blanco, puro y nuevo que ella no recordaba haberle dado. Era una molestia. No se habrían tomado el trabajo de cambiarla si supieran que en poco tiempo lo mancharían todo de sangre. ¿Saben qué? Olvídenlo. Solo cuelguen a la monja y esperen la hora de la extracción. Mientras las dos caídas arrastraban a Asia hacia el altar, la pequeña rubia pasó al lado de Reinaré. Gracias, Reinaré, susurró Asia con una voz que, a pesar del dolor, sonaba en paz. El agradecimiento golpeó a la caída como un impacto físico, reviviendo esa chispa de humanidad que creía muerta. Pero, al igual que antes, Reinaré apretó los dientes y la aplastó con fuerza. No dijo nada. Solo observó con frialdad cómo encadenaban a Asia en posición para el sacrificio. Límites del territorio de Kuo, imposible, murmuró Michael, observando sus propias manos con horror. Su piel, que siempre había lucido un tono blanco y saludable, estaba ahora de un rojo vivo, con ampollas hirvientes formándose en sus nudillos y antebrazos. Hermano, los exorcistas están en la misma situación. Incluso peor, la voz de Gabriel temblaba. Su hermoso rostro estaba surcado por manchas carmesíes y ampollas que arruinaban su piel divina. Michael soltó un suspiro largo, revolviendo su cabello con frustración. El ardor era constante, como si el aire mismo fuera ácido. De aquí proviene la señal. Aquí está la anomalía que altera el sistema. Michael apretó el puño, ignorando el dolor de las llagas al abrirse. Hemos intentado intervenir, pero es imposible avanzar más. La sensación es abrumadora, asfixiante. Incluso para un serafín, el territorio de Kuo se había vuelto tierra prohibida. Estaban atrincherados, esperando un milagro o una catástrofe. Entonces, tampoco ustedes pueden entrar, al parecer, una voz cínica rompió el silencio.
¿Azazel? Michael entornó los ojos, viendo al líder de los caídos acercarse. Ese mero, Michael. Vivito y coleando, aunque un poco churruscado. Azazel sonreía, pero era una mueca de dolor. Su piel también mostraba signos de quemaduras, pero lo que Michael vio detrás de él lo dejó mudo. De unos arbustos salieron dos figuras que Michael reconoció de inmediato, pero su estado lo dejó en shock. Maldita sea, ¿qué demonios? Con esa boquita besas a nuestro padre, se burló Azazel, aunque su tono era amargo. Pero no te culpo. Mira a Circe y Serafal. Gabriel se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de horror. Los dos líderes del inframundo estaban en un estado deplorable. Si los ángeles tenían ampollas, los demonios tenían quemaduras de tercer grado que cubrían gran parte de sus cuerpos. Sus ropas estaban pegadas a la carne quemada y sus rostros estaban desfigurados por el dolor y la degradación. Habían intentado teletransportarse directamente a la Academia Quo para buscar a sus hermanas, pero la presión de la presencia casi los borra de la existencia. Tuvieron que huir a los límites de la ciudad para no morir. Al parecer, solo nos toca esperar, concluyó Michael con una resignación amarga. Tal vez, dijo Azazel, sacando un pequeño artefacto de sus bolsillos. Con este dispositivo de vigilancia veremos qué es lo que realmente está originando esta limpieza sensorial. El ritual estaba completamente listo. Reinaré sonrió, saboreando el triunfo mientras se acercaba a Asia para comenzar la extracción del Sacred Gear. Sin embargo, algo empezó a carcomer su mente. La sonrisa de la monja la inquietaba. En esa situación, Asia debería estar pidiendo ayuda, suplicando a Dios o, al menos, manteniendo la mirada baja en señal de derrota. Pero no era así. Asia estaba radiante. A pesar de estar encadenada a esa cruz, desprendía un brillo que la noche anterior no existía. Una luz que parecía nacer desde lo más profundo de su espíritu. Reinaré apretó los puños, sus nudillos blanqueando por la mezcla de confusión e irritación que hervía en su interior. Negó con la cabeza, intentando recuperar el control. Estaba tan cerca, era ahora o nunca. Con pasos decididos, la caída se posicionó frente a Asia, concentrando el hechizo de extracción en sus manos. Pero, una vez más, esa mirada esmeralda la desarmó. Antes de matarla, necesitaba entenderlo. Necesitaba apagar esa esperanza que la hacía sentir inferior. ¿Por qué tienes ese brillo, monja? Siseó Reinaré, intentando que su voz no temblara. Estás a punto de morir. ¿Acaso no le temes a la muerte? ¿O es que ya te resignaste a tu destino? La caída buscaba una reacción, un ruego, una chispa de miedo. Pero, para su absoluta irritación, la sonrisa de Asia se ensanchó y el brillo en sus ojos se multiplicó, iluminando su rostro herido. Reinaré tensó el hechizo, lista para desgarrar el alma de la niña, pero se detuvo al ver que los labios de la monja se abrían para hablar. Preparó una burla ácida para responderle, pero las palabras de Asia la dejaron muda. Me dijo que no me había abandonado. La burla jamás pudo salir de la lengua de Reinaré. El aire en la iglesia se volvió denso, pesado, como si el tiempo mismo se estuviera congelando. El milagro de Quo afuera, en la quietud de la noche, las estrellas y la luna llena eran los únicos guardianes del territorio de Quo. Entonces, sin previo aviso ni señal alguna, el firmamento se transformó. El cielo estrellado se rasgó. Como si fuera una tela fina bajo el filo de una daga invisible, el mismo espacio se distorsionó de formas que la humanidad jamás había contemplado. No fue una explosión. Fue una apertura. Un agujero en la realidad donde los colores brillaban y giraban como un faro divino en mitad de la oscuridad total. Una maravilla sin precedentes que borró las sombras de la ciudad entera. De aquella herida en el universo, comenzó a descender una figura. Su armadura emitía un resplandor que rivalizaba con el mismo sol, haciendo que la noche se convirtiera en un día sobrenatural. Vestía telas de un blanco puro que ondeaban con una elegancia de otro mundo, y en su mano, sostenía una espada que brillaba aún más. De la hoja de diamante danzaban lenguas de fuego dorado, llamas que se movían con una voluntad propia, ajenas al viento o a la gravedad. Aquel fue el día en que el cielo se abrió. El día en que la justicia dejó de ser una oración para convertirse en una presencia de acero y luz. Fin del capítulo 2. Antes de terminar, en pantalla estarán viendo un pequeño espacio especial para dedicar unos segundos a todas esas personas que piden saludos o que forman parte de este canal. Los quiero muchísimo y gracias por apoyar este pequeño pero poderoso rinconcito del internet. Ustedes hacen que esto valga la pena. Corazón brillante.